Free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia Krasnaya Gutova. En la zona de Guantánamo. Я освободила нашу para la liberación. You pointed out Lo que puedo responder es que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, buenas tardes. Hoy vamos a recordar la figura del general de Gaulle, Charles de Gaulle, y lo vamos a hacer con mi amigo Sisto Hansa. Sisto es amigo de hace muchos años, compañero del servicio militar, alférez de infantería, como yo. Nos conocimos en el regimiento de cazadores de alta montaña en Jaca. Y después su vida ha ido pues evolucionando desde la sociología que él estudió, pasando por la consultoría de empresas, fue emprendedor y ahora mismo es el director de la OTRI, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola, Sisto, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, encantado de estar contigo, compartir esto otra vez. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos al general de Gaulle, a quien tú creo que tienes pues una especial querencia por su figura y por su obra. Así que vamos a visitar algunos lugares y a comentar unas cuantas cosas de su legado político. ¿Te parece? Pues me parece un personaje muy importante que define una época de Europa singular y que merece la pena recuperar y compartir otra vez. Siempre es de utilidad. Pues bien, vamos a ello. Bueno, amigos, pues ahora estamos en la Plaza de Lille, Porte de Paris, que debe de ser una de las plazas principales de la ciudad donde nació el general Charles de Gaulle. Su nombre completo era Charles André Joseph Marie de Gaulle. Nació el 22 de noviembre en esta ciudad, 1890, y falleció en Colombey-les-Deux-Églises en 1970. Fue general, estadista, dirigió la resistencia francesa durante contra la Alemania nazi y presidió el gobierno provisional de la República Francesa. Sisto, ¿tú cómo lo consideras? ¿Un político que provenía del oficio militar o un militar que aprendió a hacer política? Creo, Alejandro, que un militar que fue yendo hacia la política progresivamente y que además siempre se apoyó en un hilo conductor entre las dos dimensiones. El hilo conductor es la historia. De Gaulle desde niño, desde los 10 años, era un lector voraz de historia, muy apasionado por la dimensión gloriosa de Francia. La grandeur. Y a partir de ahí, pues bueno, fue convirtiendo esa pasión por la historia en una de sus características fundamentales. De hecho, como sabes, él intentó ser catedrático de historia militar de la Escuela Militar Francesa. Pero bueno, eso no adelantemos acontecimientos. Muy bien. Bueno, su infancia, ¿puedes decirnos algún detalle, alguna cosa? Bueno, fundamentalmente que como habitante de Lille, estudió en Lille y luego en Bélgica un tiempo, que se dedicaba fundamentalmente a la lectura. Era un hombre probablemente con mucha más capacidad, pero no demasiado preocupado por los resultados académicos. Y cuando le interesaba, pues evidentemente podía llegar a ser brillante, ¿no? Muy vinculado a su familia, con una proximidad muy grande a sus padres y bueno, pues desde muy joven ya ingresó en la academia militar, ¿no? Ya como cadete. Sí. Creo que su familia venía de un ámbito muy burgués y muy católico.
muy conservadora, muy tradicional, en un momento en el que Francia está viviendo una situación política difícil, ¿no? Con la separación radical entre la República y la Iglesia, una laicización del país, la ruptura de las ayudas económicas a la Iglesia Católica, y eso producía una reacción, bueno, pues en la gente más tradicional que bueno, sufría en esas circunstancias, ¿no? Claro, sí. En aquellos momentos sería un problema, una situación crítica para la población. Estaba haciéndose un cambio social importante. Alejandro, los 30 años de De Gaulle, los 30 últimos años de De Gaulle, que son los que él participa como protagonista de la historia, son años de riquísimos acontecimientos en Francia. Francia atraviesa una serie de vicisitudes que ahora repasaremos, como casi todos sabemos, muy intensas, y él es Francia y Francia es De Gaulle, ¿no? Es muy difícil separar una figura del país. Para él, Francia desde el primer momento es una obsesión, una dedicación y una vocación, ¿no? Fíjate, casi nada. Por eso le encaja bien esa frase de la grandeur, esa frase de la grandeza, el imperio, en cierto modo. Sí, a pesar de todo, sí, porque por otra parte también él vivió la pérdida definitiva del imperio francés, ¿no? Esto, claro. La grandeza, pero menguante. Sí. En cuestión, por lo menos. Fue promotor de la reconciliación franco-alemana y el artífice de la construcción europea, dando paso con su figura a la Quinta República, pasando de la Cuarta a la Quinta República. Yo creo que la diferencia es aquí sobre todo el presidencialismo que él supuso con este cambio. ¿Qué le debe Francia a De Gaulle y qué le debe De Gaulle a Francia? ¿Qué te parece? La figura de Gaulle está completamente incardinada en la trayectoria francesa, y ya desde su tiempo de jefe militar ya tiene una presencia muy importante en asuntos de la administración, ¿no? Él había sido un mediano cadete inicialmente, progresivamente fue adquiriendo muchas capacidades y muchas virtudes alemanas, además militares, va incorporando mucha capacidad. Él se incorpora, como sabéis, como ayudante de Pétain en el año 1925. Pétain siempre le protegió. Y bueno, hay una característica humana que habría que recordar de De Gaulle, que era ambición, muy riguroso consigo mismo y con el resto, muy exigente con las circunstancias y también consigo mismo, y no demasiado o nada conciliador, incluso arrogante. De Gaulle no tiene mucho cartel entre sus compañeros. De hecho, tiene con frecuencia algunos roces, algunas diferencias. No es un hombre conformista ni conciliador. Probablemente eso le hace ser la figura indicada cuando el derrumbe de Francia y el inicio del gobierno de Vichy, ¿no? Y él, claro, rechaza absolutamente las condiciones del armisticio, y por eso probablemente sea la figura más idónea para liderar la resistencia desde Londres, ¿no? Inicialmente desde Londres y luego ya más en territorio francés. Bueno, pues sí. Ya has hecho el perfil psicológico de este personaje, que ya desde pequeño es visto por sus compañeros como arrogante. Sí. Él tuvo esas dificultades. Era un hombre también que cuestionaba la doctrina, cuestionaba las tácticas, no solamente porque pudiera ser potencialmente crítico, sino por unas experiencias vitales vividas en primera persona, ¿no? Él, cuando en la Primera Guerra Mundial ya es capitán, segundo teniente en el Regimiento 33, al mando de Pétain y una serie de otros generales, él vive
como el enfrentamiento con la Primera Guerra Mundial de Francia con Alemania. El ejército francés sufre derrotas terribles, precisamente por la doctrina de empeñarse en utilizar las mismas tácticas que en el siglo XIX, ¿no? Fíjate. Inicialmente, en la Primera Guerra Mundial, el ejército francés prácticamente actúa pues como en la guerra franco-prusiana, que había sido 30, 40 años antes, ¿no? Y eso lleva a unas masacres y unas pérdidas humanas y militares absolutamente demoledoras. Y él es muy crítico con esa actuación infundada por parte de los líderes en ese momento, de los generales que dirigían el ejército francés. Eso le lleva a cuestionar la doctrina y a empezar a plantearse una serie de alternativas tácticas que le llevarían más adelante al mundo de los carros de combate, ¿no? Él es un experto y muy interesado en carros de combate y siempre está, digamos, pues promoviendo la mecanización, la modernización del ejército, ¿no? Olvidando ya pues, la vieja caballería y los viejos sistemas de movimientos de cuadros y abogando por un movimiento basado en la fuerza acorazada, ¿no? Bueno. La fuerza mecanizada. Aquí le vemos en una estatua que está cerca de los Campos Elíseos y bueno, es una estatua que le hicieron en una pose y en un lugar muy céntrico y lo que representa es lo que le debe Francia a De Gaulle, esa visión moderna, modernizadora del ejército para evitar lo que pasó realmente en la guerra, la invasión que se produjo pues de la manera tan imprevisible para los altos mandos, cuando ya De Gaulle ya veía el potencial de estas armas. Claro, él ya había tenido contactos con la administración del Ministerio de la Guerra y había participado en diseño de políticas y había sido pues un hombre de mucha presencia, ¿no? en ese tipo de actividades. O sea que cuando me decías al principio si era un militar que llegó a ser político o un político que se hizo militar, bueno, pues el militar en este caso va progresivamente aproximándose a la política, primero como un recurso necesario para lograr esa modernización del ejército, ¿no? Y ahí, bueno, prácticamente esa relación milicia-política no la abandonará nunca, ¿no? Claro. Claro, y luego, pues como decíamos, es la figura capaz de asumir esa rebeldía, esa contestación del conformismo y del derrotismo que llevó a instaurar el régimen de Vichy, ¿no? de triste recuerdo. Francia le debe ese liderazgo, esa visión, ese inconformismo, y de ahí que fuera presidente del Consejo, fue presidente de Francia, justo después de la guerra, ¿verdad? Hasta que dimite en el 46, ¿no? Sale del gobierno. Claro. Aquí estamos viendo la escuela donde se graduó, la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr, donde en 1912 fue nombrado oficial durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, quedó herido en una batalla, hecho prisionero. Tres veces herido. Donde Pétain lo consideraba un muy buen oficial, aunque su relación no fuera muy fluida siempre. Pues más benévola por parte de Pétain y más adusta o más crítica por parte de Gaulle, ¿sí? Pétain le protegió siempre, le intentó amparar siempre, buscarle buenas ocupaciones, buenos puestos, tratar de que cumpliera su objetivo de ser profesor de historia en la escuela militar, que no consiguió, aunque sí fue un brillante conferenciante en muchas ocasiones y dio cursos en varias escuelas superiores francesas, pero Pétain siempre le protegió. Por otra parte, De Gaulle fue crítico con Pétain y, bueno, probablemente por esa
independencia de carácter, independencia vital que siempre le caracterizó, ¿no? Hubo al final una ruptura y, bueno, pues un alejamiento cuando él denuncia el armisticio que habían firmado los franceses, digamos, derrotados, claro. ¿no? Claro. Sí. Ahí hay un mal pago de un mal subordinado. Inevitable probablemente, ¿no? Inevitable probablemente. Hay que recordar eso, lo que decías tú, las heridas de Gaulle en la guerra, que él, por otra parte, en los meses que estuvo activo, lideró algunos de los éxitos, de los pocos éxitos militares de Francia en la Segunda Guerra Mundial, en esa primera fase, ¿no? En la fase del frente, frente a las divisiones Panzer y todo aquello, consiguió contrarrestar y contraataques importantes, ¿no? Le hirieron 3 veces y estuvo 32 meses, casi 3 años, prisionero en Baviera, ¿no? Que intentó escaparse varias veces, pero no tuvo fortuna en sus intentos. Y Vale. bueno, finalmente ya estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues él, con toda esa experiencia, ya te digo que lideró con éxito una serie de actuaciones de fuerzas acorazadas francesas en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Este señor se casó en 1921 y con esta mujer tuvo 3 hijos. Philip, 1921, Elizabeth, que falleció en 2013, y Nanny. Anne debió de ser una hija especial, tenía síndrome de Down, pero tenía una relación muy especial con él. Esta niña, bueno, muy mayor, falleció con 24 años en 1948 y debió de ser una hija muy querida. ¿Qué más podemos decir? Hay una forma de entender la figura de Gaulle que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes ya se habrán hecho eco de ella, que es un llamamiento que hizo cuando ya Francia estaba siendo invadida por los alemanes a resistir. Y para eso escapa de Francia, huye a Londres y allí crea el ejército francés libre. Y hace un llamamiento desde la BBC que resume un poco su idea de la lucha, del patriotismo y de todas estas cosas. Aquí podemos ver la imagen del edificio de la BBC, donde lanzó este mensaje, que le llevó también a la fama y a la posteridad. ¿Recuerdas alguna cosa en relación con esta parte de su vida? 2 cosas podría destacar. Una, que las relaciones en ese momento con el gobierno británico no fueron fáciles. No fueron fáciles. Había una cierta tensión, supongo que inevitable. Segunda cuestión, a pesar de las diferencias personales, hay un cierto paralelismo con Churchill. Churchill, en un momento de pactismo y de evitar el conflicto en la Gran Bretaña, lidera la crítica y la alarma ante el desarrollo del nazismo en Alemania y apoya la resistencia y una cierta intransigencia con el nazismo, ¿no? Eso le lleva a ponerse en una posición decidida para liderar luego la reacción y la guerra, ¿no? Y de Gaulle le pasa un poco lo mismo. Él tiene esa posición crítica que le permite convertirse en el líder de la Francia libre, ¿no? Ajá. Ese prestigio es el que después le llevará a ser nombrado presidente del gobierno francés inmediatamente terminada la guerra, ¿no? Y actuar ahí unos años hasta que ya, bueno, pues no está a gusto con las tensiones partidarias que él siempre trató de resolver o superar con figuras, como has dicho antes, en la Quinta República. La Quinta República es presidencialista para que exista un árbitro, como él decía, entre las tensiones políticas partidarias, ¿no? Y bueno, como lo llevó mal, entonces ya en el 1946 él sale del gobierno y se queda en su refugio de Bombín, en su casa, y espera acontecimientos que llegarán y de una manera muy importante, pero llegarán 12 años después, ¿verdad?
entre esos 12 años pasan muchas cosas. Y si te parece, cuando digas, pues hablamos de lo que ocurrió en esos 12 años, ¿verdad? Muy bien. Pues ya me has dicho también qué papel juega la dignidad en este personaje y, bueno, pues se ve claramente que tenía una forma de ser muy, muy especial, muy particular, de la manera que a veces se llevaba bien con quien necesitaba llevarse bien, es el caso de Churchill, y otras veces, pues, pasaba olímpicamente de este mismo personaje porque no le interesaba o porque él consideraba que los intereses de sus dos naciones entraban en conflicto. Muy bien. Pues, bueno, pues nos vamos a ubicar en el Palacio Borbón, que es la sede de la Asamblea de la Administración de París, de la sede principal de los parlamentarios en este país vecino, que es Francia. ¿Qué nos puedes contar de su carrera política? Él se va a su pueblo, desde Seglis, y después vuelve y empieza a hacer una serie de reformas. Efectivamente. Y también pasa algo importante, ¿no? Que es el Plan Marshall. Claro, efectivamente. Ahí pasan muchas cosas muy importantes y lo primero que ocurre es que en ese momento de posguerra, en el año 46, cuando abandona el gobierno y los años siguientes, pues Francia, como el resto de Europa, está devastada en una situación de pobreza extrema, con dificultades graves para la población general y una situación pues, de prácticamente parálisis, ¿no? De la agricultura, de la industria, de las comunicaciones, cortadas las líneas férreas, rotos los puentes, la industria derruida, en fin, el comercio internacional, por supuesto, paralizado. Y entonces, bueno, en ese momento aparece una figura también de gran relevancia, que es la figura del general Marshall. En ese momento, cuando hace el Plan Marshall, ya ha dejado de ser jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por tanto ha dejado de ser ya el jefe del general Eisenhower y ahora es el secretario de Estado del presidente Truman. Y en ese momento ven, por un lado, la necesidad material de Europa y luego, por otra parte, el riesgo político de que esa necesidad aproximara a las democracias europeas al ámbito de la Unión Soviética y al comunismo. Y entonces, bueno, pues, y además un tercer factor, que es la necesidad de terminar de proyectar y consolidar el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, esas tres condiciones las reúne George Marshall y plantea el Plan Marshall o el Plan de Recuperación de Europa, que, como sabéis, duró del año 1948 al 51 y que tuvo un efecto formidable en acelerar y consolidar la recuperación económica y social de Europa. Marshall era un general que desde su formación en la Escuela de Virginia había tenido unas componentes de planificación, de logística muy importantes, aunque él era oficial de infantería. Pero siempre tuvo esa dimensión que probablemente le permitió asumir las responsabilidades de gestión que él tuvo, y porque él, bueno, una experiencia militar importante en Filipinas, en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial como ayudante del general Pershing, con el contingente americano en Francia y bueno, pues ahí ya luego asumió ya como general de brigada a partir del 38 un trabajo importante en la Oficina de Planificación del Ejército y fue el artífice de la mayor expansión cuantitativa y cualitativa del ejército americano, ¿no? Gracias a esa expansión, pues probablemente el ejército americano tuvo el papel que desempeñó en la Segunda Guerra Mundial. Es importante destacar, creo, la capacidad de planificación de este hombre, ¿no? Y la capacidad también, como de Gaulle, de relación con la política. Marshall fue muchas veces al Congreso de Estados Unidos en Washington a proponer leyes y aparatos legislativos al cuerpo legislador
para conseguir ese desarrollo del ejército, ¿no? Y lo hacía razonablemente bien, de una manera contenida, pero con unos efectos siempre bastante destacados. Bien, el Plan Marshall que gestionó o que generó este hombre, pues permitió a Europa recuperarse de una manera excepcional. Fueron 7.000 millones de dólares, primero en pura alimentación, raciones alimenticias para los europeos, fundamentalmente para la Gran Bretaña, para Francia, en menor medida Alemania, un poco más castigada, percibió menos, pero también percibió, y muchos alemanes de esos años se quitaron el hambre con las raciones que les llegaban de los americanos, ¿no? Y la industria empezó a desarrollarse y bueno, consiguieron los estados también, porque parte de los créditos llegaban en forma de materiales y de fertilizantes y de alimentos y de bienes de equipo que los propios estados europeos podían vender a sus habitantes y por tanto ahí generar una bolsa económica para luego seguir haciendo trabajo de infraestructuras y desarrollo económico del país. Hay que decir una cosa importante del Plan Marshall, que no es un plan de países. Se gestionó y se concibió desde Estados Unidos con una intencionalidad clara de considerar a Europa como una unión, favorecer y facilitar la cohesión europea en contra de las tensiones, casi centenarias, sin casi centenarias, entre Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? Y entonces, era una exigencia de coordinación europea para poder recibir el plan Marshall. De alguna manera, esto ya es un embrión de lo que luego sería nuestra apreciada Unión Europea, ¿no? Criticada, pero apreciada en muchas cosas. Bueno, esto es un poco lo que tenemos aquí. Y luego estamos ahora mismo en este paraje tan singular que me muestran las imágenes. Alejandro, recuérdame qué estamos viendo. Estamos viendo la Asamblea Nacional y en este caso la Sala de los Pasos Perdidos, que pasa por delante de un friso que me ha llamado mucho la atención y sobre que me he detenido un poquito más, que tiene que ver con la influencia francesa en Estados Unidos. Esa revolución americana impulsada por la monarquía francesa y sirve de inspiración en la Revolución Francesa a muchos de sus ideales, estos padres fundadores. Lo que me has dicho también me evoca la figura de otro personaje, Jean Monnet, que es el impulsor del embrión que es la CECA, la Confederación Europea del Carbón y del Acero. El Jean Monnet y su mano derecha, por decirlo así, que fue Robert Schuman. Schuman, era su jefe en realidad. Claro. Robert Schuman era el ministro de Exteriores. Robert Schuman, el ministro de Exteriores francés, con un origen alemán, curiosamente, ¿no? Porque Claro. Y esto, no es tan extraño. Nosotros en España nos puede parecer esto raro, pero hay que recordar que la Alsacia y la Lorena han sido, y Schuman era loreno, habían sido siempre pieza intercambiable entre Francia y Alemania a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, él de niño hablaba luxemburgués y aprendió francés en el colegio, ¿no? Y él era fluido en alemán perfectamente. Incluso en la Primera Guerra Mundial, Robert Schuman fue soldado en una oficina, pero soldado del ejército alemán, cosa que luego le propició algunas críticas, pero que superó siempre con mucho estoicismo franciscano, porque ya sabes que Robert Schuman era un declarado católico practicante y se reconocía en la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Robert Schuman, con su declaración famosa del 56 con Jean Monnet, es cuando describen que Europa tiene que unirse y tiene que hacerlo a pasos concretos, como dijo él, poco a poco, con elementos tangibles que permitan superar pues siglos de odio y de enfrentamiento y de muerte, ¿no?, que había habido
Y lo consiguieron en primer lugar con esa declaración, después con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que son elementos críticos en aquellos años de la posguerra. Es como si ahora hiciéramos una Unión Europea para Internet y para los microchips, de esa entidad. Pero ese embrión de la CECA, de la Comunidad del Carbón y del Acero, permitió luego abrir a la Comisión Económica Europea y luego dar pie ya a la Unión Europea en la que felizmente pues estamos integrados. Bueno. Y en esos años, volviendo a De Gaulle, pues se produce ese inicio de expansión económica que coincide, por otra parte, con el final del colonialismo, ¿no? Es precisamente el final del colonialismo el que lleva otra vez a De Gaulle al poder. Nos vamos a ubicar en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Después de Indochina, Vietnam, está Argelia. Argelia, curiosamente, no permite las imágenes de Google Street View. He conseguido sacar una imagen de una plaza con mucha gente, pero firma con la oposición argelina un acuerdo que se llama el Acuerdo de Evian, junto al lago Leman, a Evian-le-Bain, a los pies de este lago que hace frontera con Suiza y que es un lago magnífico, precioso. Yo lo recuerdo de mi viaje de novios y merece muchísimo la pena. Dentro de esta ciudad firma un acuerdo en la que de alguna manera reconoce que hay un derecho, existe un derecho a la independencia. ¿Cómo se explica esto? Efectivamente, en 1953 ha acabado el colonialismo francés y europeo prácticamente en Indochina, con la derrota del ejército francés por el Viet Minh en la batalla de Dien Bien Phu. 3 años después se producen las independencias simultáneas de Marruecos y Túnez, pero la joya de la corona colonial francesa era Argelia, la querida Argelia, donde de 10 millones de habitantes, 1 millón eran franceses. 1 millón eran franceses. Y algunos europeos, bastantes, por cierto, españoles, que habían acudido a las llamadas colonizadoras del gobierno francés en los años precedentes. Bueno, el caso es que 1 millón de europeos franceses habitaban y dirigían la colonia tan apreciada para ellos de Argelia y bueno, que había formado parte incluso del ejército francés en la guerra. Bien. Y en ese momento empiezan los conflictos a desencadenarse de una manera radical en el año 54, con un inicio de guerra, acciones de guerrillas, dificultades muy grandes, y la tensión entre Argelia francesa o Argelia independiente empieza a ser un problema de opinión pública y de confrontación pública severa. El país está con un nivel de tensión elevadísimo y en ese momento llaman al general de Gaulle a la presidencia, al gobierno, para que se haga cargo de la situación y termine con esa tensión. Efectivamente, él accede, se proclama, acepta el cargo y empieza la redacción de la Constitución de la Quinta República, que es la que le lleva a ser el presidente de la República pues hasta el año 69, ¿no? Durante ese tiempo se crea este régimen, como decíamos antes, de un marcado presidencialismo precisamente para superar las querellas partidarias, ¿no? Pero el tema de Argelia sigue coleando, no se acaba. Hay una fase de tensión. Él viaja a Argelia, aclamado por los Pieds Noirs, los franceses europeos, que ven en su figura pues la garantía de un futuro francés en Argelia, el futuro de sus vidas, y en ese momento pues es cuando él allí en Argel, en su discurso famoso, pues dice la gran frase aquella de ¿Y vous entendu?
Sí, que os he comprendido. Y que no se sabe si entra o sale, ¿no? Es una frase terrible que unos interpretan como que efectivamente va a apoyar el mantenimiento del régimen francés en Argelia o va a propiciar otra cosa. En ese momento empieza a haber una tensión grande que acabará por enconar mucho las cosas porque hay un progreso, como sabes, Alejandro, de generación de autonomía francesa, en la que De Gaulle esperaba que la población europea tuviera un rol muy importante en ese nuevo régimen, primero de autonomía. Esa posición es criticada y rechazada radicalmente por el ejército francés en Argelia, y que es reprimido, y de ahí, en una solución mal resuelta, aparece la organización OAS, que se convierte en una organización terrorista y empieza a producir atentados y asesinatos pues, con mucha frecuencia. Incluso al propio general de Gaulle lo intentan, creo, matar 3 veces. Por otra parte, antes hablaba de las conversaciones, Alejandro, de las conversaciones de Vian, la ciudad de Vian, y esta gente, pues la OAS asesina al alcalde de Vian por el mérito tremendo de haber albergado las conversaciones entre el gobierno francés y los independentistas argelinos. O sea, imagina el carácter de estos elementos, ¿no? Esta reacción tan terrible de la OAS acaba también, es uno de los elementos que radicaliza aún más las posiciones del Frente Nacional de Liberación. Se llega a unas situaciones terriblemente violentas, de asesinatos, de bombas indiscriminadas, una situación terrible, y al final lo que iba a ser una autonomía se convierte prácticamente en una independencia forzada y en una salida una salida desorganizada de Argelia y de Argelia. Hay que decir que en el momento se establece, en los primeros días del establecimiento del régimen de la República Argelina, el ejército francés sigue estando en Argelia, acuartelado porque está residente en un país extranjero. Se producen un montón de atentados contra la población civil. Hay muchas muertes de ciudadanos franceses a manos de terroristas del FNL y otra gente de este tipo. Y el ejército francés no actúa. Está acuartelado. Situación terrible cuando están matando en sus casas a gente absolutamente inocente. Los Pierre Noirs se vuelven precipitadamente a Francia. Algunos de origen español regresan a España. El régimen español, el Franco, manda 2 barcos que creo que atracan en Alicante y no sé si en Barcelona, pero en Alicante, desde luego, con refugiados argelinos, ¿no? De origen europeo, que habían tenido que dejar prácticamente todo, sus casas y sus haciendas y sus trabajos, ¿no? Como decían los terroristas, maleta o muerte. Y cogieron la maleta, ¿no? Fue un momento terrible y probablemente de una imposible solución, y a partir de ahí, pues nada, por una parte Argelia es francesa, pero deja de ser francesa, se convierte en independiente, y el problema, hasta cierto punto, con un final relativamente triste, el final se termina, ¿no? Estamos hablando de 1962. Bueno, pues aunque damos un salto en el tiempo, no lo hacemos tanto en la geografía, ¿no? Y es que hay un sitio que merece la pena visitar, que está en el Museo del Ejército, donde podemos hablar de la creación de la OTAN y de todas estas vicisitudes. Vamos a ver. Museo de Historia. Parece que están cerrados todos los museos de Francia. Bueno, aquí hay un memorial Charles de Gaulle en este museo, y sobre este, pues,
hacemos este comentario de la creación de la OTAN, porque hemos hablado del general Marshall y las noticias que yo tengo es que realmente Marshall efectivamente buscaba una confederación de estados o por lo menos un comité que velase por los intereses no de un estado, sino del conjunto de estados que se iban a beneficiar del plan Marshall. Pero a la vez la cuestión crítica era la defensa de Europa, ¿no? Y ahí los franceses todavía seguían con las heridas de la Segunda Guerra Mundial y no estaban del todo de acuerdo con algunas propuestas que hacían los americanos de, bueno, pues integrar al ejército alemán dentro de la OTAN precisamente para prevenir lo que es la Guerra Fría, es decir, una posible invasión del Ejército Rojo que se apodere de todo el territorio hasta el Canal de la Mancha. ¿Qué me puedes decir de la creación de la OTAN y el papel del general de Gaulle en este aspecto? Efectivamente, la OTAN se crea en el 1949. Antes ya había habido una serie de aproximaciones muy intensas para crear ese bloque de unidad europea y occidental, en definitiva, ¿no? Liderado por los Estados Unidos. El paso precedente a la OTAN había sido el Plan Marshall. Y aquí hay que recordar que inicialmente, al menos, los americanos invitaron a participar al resto de europeos, incluyendo a la Unión Soviética, en esas ayudas. ¿Sabes? Stalin desconfió absolutamente. Quería decir algo así como desconfío de los griegos aunque me traigan regalos. Y él no aceptó nunca, entendió que era un regalo envenenado, efectivamente, el Plan Marshall, y que era una estratagema del imperialismo americano, lo rechazó radicalmente, no quiso saber nada y prohibió absolutamente a un gobierno como el polaco y sobre todo al checoslovaco, que habían sido muy partidarios de la adhesión al Plan Marshall y estaban absolutamente por la labor. Y entonces, bueno, pues lo llamaron al presidente, creo al ministro de Exteriores checoslovaco a Moscú y le dijeron que nada de nada, que totalmente prohibido, que si se aliaba con el Plan Marshall que iban a tener problemas. Y entonces es cuando este hombre vuelve a Praga y dice aquella frase famosa de me fui como ministro de un país libre y vuelvo como súbdito de un imperio, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se acaba la posibilidad de integrar toda Europa en ese proyecto y estamos ya en una declarada Guerra Fría, ¿no? Entonces la OTAN ya se crea como un elemento, ya lo había predicho en alguna medida Churchill, había sido probablemente inevitable y ya estamos con los ingredientes de la estación del final del siglo XX, ¿no? Bloque occidental liderado por los Estados Unidos, un bloque europeo que trata de superar la problemática de la división entre países y la rivalidad entre países mediante una integración económica primero y política después, que es día a día es difícil, pero que va progresando. Y este es el contexto en el que Francia consigue un desarrollo económico y social destacadísimo, ¿no? Llegando a lo que se conoce como los 30 años gloriosos, ¿no? Que empiezan en ese momento y terminan pues, prácticamente con la crisis del petróleo. Esos años, en una medida, son los últimos del mandato de Gaulle, que cuando quieras hablamos de la finalización. Hay que decir, volviendo a Argelia, que el final triste de Francia en Argelia, triste por cómo terminó, pues permite, por otra parte, la liberación del esfuerzo económico, de la sangría, de los soldados que morían en Argelia, de la tensión diaria de las bombas, y entonces se acaba, que sigue habiendo algún problema con la OAS, pero se acaba y esto, pues por otra parte, pues beneficia el desarrollo de Francia también y de su consolidación ya en los 70 como un país de primer nivel mundial, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto es con relación
a la creación de la OTAN y el final del colonialismo, así que vamos a cambiar de lugar y nos movemos a otro punto de la historia de Gaulle. Ya estamos finalizando este recordatorio del general de Gaulle y lo vamos a hacer visitando también la Plaza Charles de Gaulle, que está aquí en París, y vamos a ir acercándonos poco a poco. Mientras me voy acercando, Sisto, ¿tienes alguna cosa, algún otro detalle que nos puedas decir para ampliar nuestra perspectiva de este personaje? Claro, una vez superado el problema argelino, él vuelve al desarrollo de su querida Francia, al proyecto ya de ese momento, y hace una serie de pasos importantes. Que recordar que en el 1963 Alemania y Francia firman el Tratado del Elíseo, y eso es la culminación de la reconciliación entre los dos países que habían estado enfrentados durante muchas sucesivas guerras de nivel muy cruento. Y ahí felizmente termina esto. Él, por otra parte, también mantenía esa tensión entre la integración y la consolidación de Francia. La grandeur que decías antes, eso le lleva a tener algunas reticencias a la hora del desarrollo de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Primero poniendo el veto varias veces en la integración de la Gran Bretaña. Por otra parte, alguna diferencia en la OTAN también, aunque siguió siendo miembro. Francia dejó el mando integrado en el año 1966 y no lo recupera hasta el 2009, o sea, 43 años después, o sea, 43 años fuera. Y eso es un poco la política esta de Francia europea, pero Francia, sobre todo, como país, digamos, independiente y muy orgulloso de su condición de tal. Este hombre, perdona que te interrumpa, no se fiaba ni de los americanos ni de los ingleses, y especialmente no se fiaba de ellos cuando actuaban conjuntamente. Esto no es de extrañar, porque en el fondo son casi familia, ¿no? Aunque han tenido sus diferencias y se entienden muy bien en su idioma. Sí, bueno, sí. Como hemos dicho desde el primer momento, De Gaulle no es un personaje especialmente conciliador, es un personaje riguroso. Nunca hubiera ganado el premio de Mr. Simpatía, ¿verdad? Sí, seguro que no. Y tan así, realmente llega un momento en que sus enemigos le toman la matrícula y dicen, bueno, pues vamos a prepararle una sorpresa. Y se la preparan en este punto. Y es en un pueblito en las afueras de París donde él pasaba en un viaje oficial. Aquí. Y le preparan una emboscada. Aquí. En la Rue Charles de Brie. ¿Hay algo que puedas añadir sobre el personaje y sobre todo sobre este atentado que le prepara los amigos de la OAS? Bueno, que el odio africano que habían acumulado por el abandono de Argelia, pues les lleva a estos, que eran unos terroristas, a atentar. Creo que era la tercera vez que atentaban con él, ¿no? Contra él. Sí. De hecho, en la película El Chacal se escenifica un atentado que, bueno, seguramente tiene visos de realidad, aunque luego las licencias artísticas permiten cambiar de sitio, cambiar de arma, cambiar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llama la atención de este atentado es que el hombre iba cruzando este pueblo a gran velocidad porque tenía que ir de visita, no recuerdo a qué sitio, y en una de estas calles, creo que es concretamente esta, la Rue Charles de Brie,
pues le ametrallan de tal manera que el coche queda seriamente afectado por la metralla. Pero, sin embargo, no se detiene. Es decir, la calidad de este coche, que es el famoso tiburón, del que luego los franceses han sacado pecho en muchas ocasiones, ¿no? Pues este famoso vehículo continúa andando y eso le salvó la vida, porque si no, los de la OAS lo hubieran perseguido y lo hubieran rematado. Y esto pasó más o menos por una de estas. Sí, parece que se debía a las particularidades de la suspensión hidroneumática de ese modelo de Citroën. Eso es. Que el coche funcionara con 3 ruedas solo y no tuviera el problema de que una estaba destrozada, ¿no? La cuarta estaba destrozada y pudo seguir circulando a buena velocidad hasta que consiguió zafarse del atentado, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta en eso el hombre parece que tenía una estrella, ¿no? Precisamente la plaza de Gaulle que hemos visto antes, se me olvidaba decirlo, anteriormente se llamaba la Plaza de la Estrella por su forma así radicular. Bueno, y para terminar, ya el último sitio que vamos a visitar y vamos a despedir a nuestros lectores desde este lugar es el Memorial Charles de Gaulle. Este memorial está en ese pueblo del que ya hemos hablado, en Colombier-les-Deux-Églises, y lo que llama la atención cuando uno se acerca al sitio, vamos a ver aquí ahora, bueno, el edificio en sí no dice mucho, pero aquí a la izquierda del edificio hay algo muy significativo. A ver si nos puedes decir qué significa este símbolo o qué significaba para De Gaulle y qué significaba para Francia en aquel momento. Vamos a verlo desde este lado. ¿Qué te sugiere esto, Sisto? Pues esto es la Cruz de Lorena, ¿no? La Cruz de Lorena, efectivamente, el símbolo de la Francia libre. Claro, efectivamente. Sí. Bueno, en el Memorial Charles de Gaulle hay un montón de recuerdos y de cosas a visitar y a mí lo que me gusta decir es que es una muestra de agradecimiento a toda una vida de un personaje célebre, pues de este pequeño pueblecito, ¿no? Que, bueno, el hombre habrá sido mejor o peor, pero que ha cumplido una función crucial para esa Francia de los 30 años gloriosos que tú has señalado y para que en el momento en que se produce su fallecimiento, a ver si podemos ver dónde está enterrado, está en la iglesia catedral del pueblo principal y allí, pues, en el momento de su funeral, por ahí pasaron todos los grandes de Europa y de Norteamérica. Incluso algún que otro soviético pasó por allí. Hay que reconocer que además el general nunca se refería a la Unión Soviética como Unión Soviética, siempre hablaba de Rusia. Esto es genio y figura hasta la sepultura. Y de hecho fue el primero que rompió un poco la Guerra Fría porque fue el que hizo el primer viaje antes de acabar la guerra también. Entonces por ahí hay unos vínculos con Stalin que resultan cuando menos curiosos. Pero bueno, para despedir a nuestros lectores, decir que en este pueblo descansan sus restos y hay un memorial muy bonito de ver, pero bueno, ¿qué más podemos decir para despedir a nuestros lectores y invitarles a visitar estos sitios? Sisto, ¿qué se te ocurre? Pues ya el final, ¿no? El final de su trayectoria política, él supera las elecciones presidenciales del 65, en las que tiene alguna dificultad porque tiene que ganar en la segunda vuelta, cosa que le resultó bastante incómodo, pero bueno, al final ganó con un 54% de los votos frente a la candidatura de izquierda que encabezaba Mitterrand, por cierto, y entonces se enfrenta a la crisis de mayo del 68, que es una crisis difícil también, de una componente cultural pues enorme. Aún así la supera y continúa en el ejercicio de gobierno, y es un año después, en el 69, cuando un referéndum que él promovía
porque él era muy partidario de una visión presidencial apoyada en lo que consideraba más democrático, que era el referéndum. Y en este referéndum que propone para dar más autonomía, me parece, a las regiones, lo pierde, y esto ya le avisa de que está perdiendo de alguna manera el fervor y el favor de los franceses, y entonces es en el 69 cuando ya deja definitivamente la presidencia de la República para retirarse a su pueblo y bueno, fallecer poco tiempo después, ¿verdad? Porque falleció en el 70, o sea que poco tiempo de reposo tuvo el general de Gaulle. Sí. Realmente el mayo del 68 fue un puntal muy negativo en su carrera. No le hubiese gustado al general dejar la política así, pero bueno, así son las cosas. Uno es como pretende hacer las cosas y luego los acontecimientos discurren por su cuenta. La lección humana que se puede sacar aquí, Alejandro, es que hasta en las figuras más preeminentes, las figuras más prestigiosas, existe la tensión, las dificultades, los sinsabores y los altibajos. Pues sí, desde luego es una gran lección. Yo, para terminar y despedir al general, me fijaría en este pequeño grabado que está justo a los pies de la Cruz de Lorena, que dice en francés, claro, existe un pacto 20 veces secular, es decir, que dura 20 siglos, entre la grandeur de la France, la grandeza de la Francia, y la liberté du monde, y la libertad del mundo. Ahí queda eso. Así es como pensaba el general. Está sacado de sus memorias, que por cierto, él escribía muy bien, es un gran escritor y merece la pena recomendar sus libros. Y aquí nos despedimos para todos nuestros seguidores y amigos, pues visitando el último memorial de este grandísimo personaje. Pues hasta otra ocasión, Sisto. Un placer estar contigo. Un abrazo, un saludo para todos. Venga, chao.